el diablo. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo video para el canal. Esta vez lo que viene siendo un nuevo capítulo de el perfume de el diablo. Del perfume del Patrick de Patrick Suski. Oye, yo sí. Oye, yo para volado sí estoy. Pensaba que lo tenía aquí el libro. Ya lo encontré. Ja, ya lo encontré. Bueno, ya lo encontré. Entonces vamos a leer el capítulo que nos toca hoy, que viene siendo nada más y nada menos que el capítulo 7. Pueden ver que el capítulo 6 fue demasiado corto. Entonces vamos a continuar. Entonces dice: era como el país de Jauja. Solo el vecino barrio de Saint-Jacques de la Boucherie y Saint-Eustache era Jauja. En las calles adyacentes a la Rue Saint-Denis y la Rue Saint-Martin, la gente vivía tan apiñada. Las casas estaban tan juntas una de la otra, todas de 5 y hasta 6 pisos, que no se veía el cielo y el aire se inmovilizaba sobre el suelo como en húmedos canales atiborrados de olores que se mezclaban entre sí. Olores de hombres y animales, de comidas y enfermedades, de agua, piedra, ceniza y cuero. Jabón, pan recién cocido y huevos que se hervían en vinagre, fideos y latón bruñido, salvia, cerveza y lágrimas, grasa y paja húmeda y seca. Miles y miles de aromas formaban un caldo invisible que llenaba las callejuelas estrechas y rara vez se volatizaba en los tejados y nunca en el suelo. Los seres humanos que allí vivían ya no olían a nada especial en este caldo. De hecho, había surgido de ellos y los había empapado una y otra vez. Era el aire que respiraban y del que vivían. Eran como un ropaje cálido, llevado largo tiempo, que ya no podían oler y ni siquiera sentir sobre la piel. En cambio, Grenoble lo olía todo como por primera vez, y no solo olía el conjunto de este caldo, sino que lo dividía analíticamente en sus partes más pequeñas y alejadas. Su finísimo olfato desenredaba el olvillo de aromas y tufos, obteniendo hilos sueltos de olores fundamentales indivisibles. Destramarlos e hilarlos le causaba un placer indescriptible. Se detenían a menudo, apoyándose en la pared de una casa a una esquina oscura, con los ojos cerrados, la boca entreabierta y las ventanas de la nariz hinchada como un pez voraz en aguas caudalosas, oscuras y lentas. Y cuando por fin un hálito de aire le traía al extremo de un fino hilo odorífero, lo aprisionaba y ya no le dejaba escapar. Ya no olía nada más que este aroma determinado. Lo retenía con firmeza, lo inspiraba y lo almacenaba para siempre. Podía ser un olor muy conocido o una variación, pero también podía tratarse de un olor muy conocido, o una variación, pero también podía tratarse de uno muy nuevo, sin ninguna semejanza con ningún otro de los que había olido hasta entonces, y, en menos aún, visto, el olor de la seda planchada, por ejemplo, el olor de un té de serpol, el de un trozo de brocado recamado en plata, el del corcho de una botella de vino especial, el de un peine de Carey. Grenoble iba a la caza de estos olores todavía desconocidos para él. Los buscaba con la pasión y paciencia de un pescador y los almacenaba dentro de sí. Cuando se cansaba del espeso caldo de las callejuelas, se iba a lugares más ventilados, donde los olores eran más débiles, se mezclaban con el viento y se extendían casi como un perfume. En el mercado de Les Halles, por ejemplo, donde los olores del atardecer aún seguían viviendo en el día, invisibles pero con gran claridad, como si aún se apiñaran allí los vendedores, como si aún continuaran allí las banastas de hortalizas y huevos, las tinajas llenas de vinos y vinagres, los sacos de cereales, patatas y harina,
las cajas de clavos y tornillos, los mostradores de carne, las mesas cubiertas de tela, vasijas y suelas de zapatos y centrarse de otras cosas que se vendían durante el día. Toda la actividad estaba hasta el menor detalle presente en el aire que había dejado atrás. Grenoble veía el mercado entero con el olfato, si se puede expresar así, y lo olía con más exactitud de la que muchos lo veían, ya que le percibía en su interior y por ello de manera más intensa. Como la esencia, el espíritu de algo pasado que no sufre la putrefacción, la perturbación de los atributos habituales del presente, como el ruido, la algarabía, el repugnante hacinamiento de los hombres, o se dirigía allí donde su madre había sido decapitada, la Place de Grave, que se metía en el río como una gran lengua, había barcos embarrancados en la orilla o atracados, que olían a carbón, a grano, a heno y a sogas húmedas. Y desde el oeste llegaban por esta vía única trazada por el río a través de la ciudad una corriente de aire más ancha que tenían aromas del campo, de las praderas de Knowle, de los bosques entre Saint-Germain y de Versailles, de ciudades muy lejanas como Rouen o Caen y muchas veces incluso del mar. El mar olía como una vela hinchada que hubiera aprisionado agua, sal y un sol frío. El mar tenía un olor sencillo, pero al mismo tiempo grande y singular, por lo que Grenoble no sabía si dividirlo en olores de pescado, sal, a agua, a algas, a frescor, etc. Prefería, sin embargo, dejarlo entero para retenerlo en la memoria y disfrutarlo sin divisiones. El olor del mar le gustaba tanto que deseaba respirarlo puro algún día y en grandes cantidades, a fin de embriagarse de él. Y más tarde, cuando se enteró de lo grande que era el mar y que los barcos podían navegar durante días sin ver tierra, nada le complacía tanto como imaginarse a sí mismo a bordo de un barco, encarando a una cofa en el mástil más cercano a la proa, surcando el agua a través del olor infinito del mar, que en realidad no era un olor, sino un aliento, una exhalación, el fin de todos los olores y disolviéndose de placer en este aliento. No obstante, esto no se realizaría nunca porque Grenoble, que en la orilla de la Place de Grave inspiraba y expiraba de vez en cuando un pequeño aliento de aire de mar, no vería en su vida el auténtico mar, el gran océano que se encontraba al oeste, y por lo tanto jamás podría mezclar con esta clase de olor. Pronto conoció con tanta exactitud los olores del barrio entre Saint-Eustache y Hôtel de Ville, que podían orientarse hasta en la noche más oscura. Entonces amplió su coto, primero en dirección oeste hacia la Faubourg Saint-Honoré, luego a la Rue Saint-Antoine, hasta la Bastilla y finalmente hasta la otra orilla del río y el barrio de la Sorbona y la Faubourg Saint-Germain, donde vivían los ricos. A través de las verjas de entrada olían a piel de carruaje y a polvo de las pelucas de los lacayos, y desde el jardín flotaban por encima de los altos muros el perfume de la retama y de las rosas y la leña recién cortada. También fue aquí donde Grenoble olió por primera vez el perfume en el verdadero sentido de la palabra. Sencillas, aguas de despliego y de rosas con que se llenaban en ocasiones festivas los surtidos de los jardines. Pero asimismo, perfumes más valiosos y complejos como tintura de almizcle mezclada con esencia de neroli y nardo, junquillo, jazmín o canela, que por la noche emanaban de los carruajes como una pesada estela. Registró estos perfumes como registraba los olores profanos, con curiosidad, pero sin una admiración especial.
No dejó de observar que el propósito del perfume era conseguir un efecto embriagador y atrayente, y reconocía la bondad de las diferentes esencias de las que estaban compuestas, pero en conjunto le parecían más bien toscas y pesadas, chapuceros más que sutiles, y sabía que él podría inventar otras fragancias muy distintas y dispusiera de las mismas materias primas. Muchas de estas materias primas ya las conocía de los puestos de flores y especies del mercado. Otras eran nuevas para él y procedía a separarlas de las mezclas para conservarlas sin nombre. En la memoria, ámbar, algalia, pachuli, madera de sándalo, bergamota, vetiver, opoponaco, sí lo dije, tintura de benjuí, flor de lúpulo, castorio. No tenía preferencias, no hacía distinciones, todavía no, entre lo que solían clasificarse de buen olor o mal olor. La avidez lo dominó. El objetivo de sus cacerías era poseer todo cuanto el mundo podía ofrecer en olores, y la única condición que ponía era que fuesen nuevos. El aroma de un cabello sudado equivalía para él a la fragancia de un capullo de rosa, y el hedor de un chinche al olor del asado de ternera que salía de una cocina aristocrática. Todo lo aspiraba, todo lo absorbía, y tampoco reinaba ningún principio estético en la cocina sintetizadora de olores de su fantasía, en la cual realizaba constantemente nuevas combinaciones odoríferas. Eran extravagancias que creaba y destruía enseguida como un niño que jugaba con cubos de madera, inventivo y destructor, sin ningún principio creador aparte. Ahí se acabó. Bueno, ahí está el capítulo 8. Al diablo, de Patrick, el día.